El día de hoy vamos a hablar sobre la construcción, este sector estratégico de la economía nacional que jala el empleo y que es un buen indicador de cómo se desempeña el crecimiento económico. Según los datos recientes que ha publicado el INEGI, vamos un poco mejor que el año anterior, que fue un año bastante malo en materia de crecimiento en general y en particular en el sector de construcción. Según los datos, en el tercer trimestre traemos un crecimiento del 4%, pero si acumulamos este crecimiento de enero a septiembre solamente representa el 0.4%. Se pronostica que si esta tendencia sigue similar, vamos a llegar a un crecimiento acumulado en el sector construcción del 2%. Sin embargo, hay que reconocerlo, es el sector más dinámico de la economía. ¿Cuáles son los motores que están empujando en este momento la construcción? Son dos básicamente: la edificación de vivienda y los trabajos especializados. Es un tema fundamental para saber cómo se desempeña la economía y cómo se va a desempeñar en el futuro. El día de hoy vamos a hablar sobre la construcción. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la construcción y vamos a hacer una revisión desde el plano nacional hasta lo que está sucediendo en nuestro estado de Sonora. Para ello invitamos a dos actores que son fundamentales para poder dar una opinión sobre este tema. Tenemos con nosotros al ingeniero Roberto Siten Ayala, vicepresidente nacional de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Roberto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marcos, y a todos los televidentes, muchas gracias por oírnos y vernos. Muchas gracias. Excelente. También invitamos al ingeniero Adolfo Aispuro, presidente de la CEMIC en Sonora. Gracias, Adolfo, por estar con nosotros. Con mucho gusto, es un placer atender tu visita y a los televidentes también que nos vean y que vean lo que está ofreciendo la Cámara y el entorno en que estamos ahorita. Excelente. Primero quisiera preguntarles cómo ven ahorita la situación actual del país. Pues vivimos uno de los momentos más complejos, según los analistas, por estos temas de violencia que se han convertido en manifestaciones y que ha dañado la imagen del país. Roberto, ¿cómo ves? ¿Cómo calificarías? Estamos viviendo un momento muy delicado para México. Es un parteaguas. A partir de las reformas que se estaban viendo a nivel nacional y a nivel internacional, de algo muy bueno lo que le estaba sucediendo al país, de repente vemos los brotes de violencia que se están dando espontáneamente algunos y es muy peligroso porque pueden agarrar cada vez más intensidad y puede ser muy lastimoso para México. Las inversiones extranjeras están viendo a México así con alfileres porque se pueden ir las inversiones y esto es muy delicado porque en vez de generar empleo, que es lo que necesitamos, generar riqueza aquí en México, la falta de empleo te orilla muchas veces a participar en estos tipos de movimientos que no son nada buenos para nadie porque a todos nos afecta, ¿no? Pero yo creo que el gobierno tiene que tomar conciencia, hacer un parteaguas. Ya nos toca que haga el gobierno un parteaguas al respecto porque él ha ido atrasando las decisiones que deben de tomar, ¿no? La impunidad la tiene que atacar frontalmente. Yo creo que ese es el punto toral de este problema que estamos viviendo. Sin embargo, vemos que la imagen que va a todos los, digamos, grandes medios internacionales es de la violencia y en este gran momento donde México estaba encontrando finalmente la puerta de salida y generar un crecimiento con las reformas estructurales, pues otra vez tenemos esta mala pata. ¿Cómo ves, Adolfo? ¿Tú crees que podamos sortear este momento difícil y salir adelante? Por supuesto que sí. México no nos merecemos lo que estamos viviendo. En agosto nos tocó participar en un evento allá en Colombia. Fuimos Roberto, un servidor y otras personas de aquí de México y felicitaban a México por las reformas que nadie había hecho y que nuestro presidente las promovió y las ejecutó en 2 años. Entonces éramos una noticia nacional buena y esto genera, como dice Roberto, los inversionistas ven que hay problemas y pues la verdad pues eso nos va a crear un problema en las inversiones, ¿no? No merecemos nosotros los mexicanos, yo creo que debemos de ser firmes y no es posible lo que pasó, por ejemplo, en el Palacio Nacional, en la quema de la puerta. ¿Cómo es posible
pasaron 10, 15 minutos y ahí estaban dándole. ¿Y los policías? Sí, O sea, ¿qué el pasa? Ejército, El ejército, ¿qué pasa? O sea, hay que agarrar. Y no son normalistas, yo creo. Son encapuchados, cobardes, que quieren enredar el entorno mexicano. Y eso no se vale. Y ese es un tema que preocupa, como que los gobiernos les está entrando el miedo de actuar, ¿no? Como que no quieren poner orden porque tienen miedo que se les critique. Y yo creo que es exactamente lo contrario. Los gobiernos están hechos para gobernar, para poner orden. Para eso tienen la legítima autoridad de utilizar la fuerza pública, ¿no, Roberto? Claro, lo que pasa es que los que son buenos, que somos muchos, la cantidad de los mexicanos son personas sanas, personas buenas, somos muy pasivos. Y los que son ruidosos son muy activos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la manifestación pacífica que vimos ahí, iban muchísimas miles de gentes pacíficamente, y por 6, 8 personas que se perdieron el control, ya se descompone todo el entorno, ¿no? Ya es noticia internacional esto. Y sí, tenemos que aplicar la ley. Vemos los brotes de violencia muchas veces en otros países desarrollados y ni modo, la policía tiene que entrarle al quite y arresta a los que tiene que arrestar. Claro. Directamente va y se enfrenta a ellos de una manera respetuosa hasta cierto momento, de cierta forma, para poder llegar a los que están haciendo la revuelta. Imagínense el caso de Acapulco, ¿no? Recién el año pasado sufrió los estragos de estos desastres naturales, se va reponiendo y hoy vienen otra vez a la baja todos los hospedajes en los hoteles, precisamente porque están tomando estos grupos radicales el aeropuerto. No es posible, le estamos dando al traste a nuestra economía. No es posible depender de estas personas encapuchadas. Y digo cobardes porque no dan su rostro. Exacto. Entonces empezamos mal. Creo yo que hay que aplicar en Nueva York, cuando hubo que había mucha delincuencia, presentaron un programa que es tolerancia cero. Tenemos que tener una tolerancia cero en este país. Sí, claro. Y sobre todo en estos brotes de violencia. No debemos permitir que la violencia sobrepase a la justicia, ¿no? La justicia, los que hacemos las cosas bien, somos mayores a los que hacen las cosas mal. Entonces, nos falta aplicar bien la ley y seguro, ¿no? Yo creo que esto puede ser una buena oportunidad para un rebote positivo, ¿no? Donde el gobierno, con el respaldo de la sociedad, lo animamos a que aplique la ley y que acabe con la impunidad, que es lo que permiten todo este tipo de desastres, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Vimos que las reformas estructurales pasaron, ya es un hecho las reformas estructurales. Ahora nos hace falta brincar y cambiar el modelo que tenemos nosotros de seguridad, justicia y seguridad. Tenemos que cambiar las leyes. Las leyes para los jueces es una problemática mayor porque pueden atrapar a un delincuente, pero si no le comprueba nada, a los 2 o 3 días ya está fuera. Es cierto, es un desgaste enorme. Ya aprendimos en la democracia a tener alternancia, eso es muy bueno. Aprendimos en el poder legislativo, uno de los 3 poderes, el legislativo, que ya empezó a entender su función real. Primero era una negativa a todas las propuestas y ahorita cuando menos se están poniendo de acuerdo para las propuestas que son Hay buenas mucha civilidad, para el país. Así es. Sí, para hacer un proyecto de país, pero nos hace falta el Poder Judicial. Exacto. El Poder Judicial se necesita reformar a fondo para poder aplicar las leyes y que los que imparten las leyes estén protegidos para que no pase digamos, que no sufran atentados, que sus familias estén tranquilas. O sea, tenemos que cambiar las leyes también para que pueda ser México caminar en un... Y el otro gran tema es la economía. Algo está pasando, pero la economía no termina de embonarse. Si bien el sector de construcción en este tercer trimestre tuvo mejores números en relación a los años anteriores, pero son totalmente insuficientes. El crecimiento del 2% del sector es totalmente insuficiente, ¿no? Así es. Queremos que sea, y que es un pronóstico que sea el 2%. Tenemos desde el año 2011 que tuvimos un buen año con un crecimiento mediocre lo llamo yo, que tenemos alrededor del 4% de crecimiento en el 2011. Después, en el 2012, comenzamos a bajar en el último trimestre comenzamos a bajar, descendimos y tuvimos un crecimiento ya alrededor de 2% en el 2012, sumamente mediocre. Pero, ¿qué nos pasó en el 2013?
caímos hasta 4.8% de crecimiento. Negativo, crecimiento negativo. Inédito, fue inédito. Es un mundo, ¿no? Sí. Es un mundo. Y lo más lamentable que pasó el 2014, este año que estamos viviendo, que apenas a partir de junio, julio comenzó a cruzar la barrera otra vez, a irse a la alza. Todo el principio, todo el semestre inicial del 2014 también estuvimos en negativo. Por lo tanto, si ahorita andamos alrededor del 4 o 5% de crecimiento, pero como traíamos arrastrando un crecimiento negativo también, ahorita andamos en niveles de 0 crecimiento de este año. Prácticamente estamos empatados. Adolfo, ¿qué nos falta? ¿Qué necesitamos para impulsar? ¿El gasto público será una de las soluciones? El gasto público es una de las soluciones, pero también no enfocarnos nomás a eso. Hay que apostarle, hay asociaciones público-privadas, hay que ser creativos, buscar inversiones que atraigan más inversión y generar un desarrollo sustentable en el Estado y en cada región del municipio, ¿no? No hay que apostarle nomás al gobierno, todo al gobierno, no. Hay que ser creativos también nosotros y buscar ciertas inversiones pegadas, sí, al gobierno, pero con una atracción público-privada, no dejarle todo nomás a ellos, ¿no? Porque es indispensable. Lo que nos va a dar el crecimiento y la competitividad son las grandes obras que necesitamos, ¿no? Y ahí está claro que el gobierno tiene su tope de gasto. Es donde tiene que innovarse y crearse estas nuevas figuras, que es las asociaciones públicas privadas. Ya tenemos un nuevo marco regulatorio, pero ¿por qué no se avanza? Quiero hacer una remembranza de lo que ha pasado con las asociaciones público-privadas. A principios del presidente Calderón se dio la iniciativa y se la bloquearon, no pasó. Pasaron 5 años de su iniciativa y el último año del Congreso, cuando estuvo él, se la aprobaron. Total de que no le tocó aplicarla para nada. Después llega el nuevo gobierno y ya está aprobado por el Congreso las asociaciones público-privadas. Pero sin embargo no se han dado en lo general las asociaciones público-privadas. Lo único que ha dado el gobierno actualmente son concesiones. Y son concesiones en penales, concesiones en libramientos, concesiones en hospitales. Pero en sí, todavía teniendo el marco regulador para las concesiones, para las asociaciones público-privadas, no se han llevado a la práctica. Pero además con buenos resultados. Lo poco que se ha hecho ha resultado bastante bueno, ¿no? O sea, el modelo sí funciona. Sí funciona, ha funcionado en muchos países, porque el dinero del Estado no es suficiente para hacer las obras de infraestructura. El recurso, ¿no? Así es, pero hace falta que los gobiernos se atrevan a hacer las asociaciones público-privadas de una manera justa. De una manera justa. Hay países que le dan tanta importancia a las asociaciones público-privadas que forman su propia secretaría para atender ese tipo de asociaciones público-privadas, porque es una estructura muy curiosa de que no tiene que estar equilibrada tanto para el inversionista como para el gobierno. Porque muchas veces dan concesiones que no son las asociaciones público-privadas, las concesiones, dan concesiones que están muy cargadas para que gane el inversionista, o muchas veces pierde el hay que hacerse bien, inversionista. pues. Hay que hacerse bien, hay que hacerse justo y que se vaya regulando a medida que se va en el transcurso del tiempo. Muy bien. Estamos hablando sobre el tema de la construcción. Vamos a regresar en un momento más con ustedes.